La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Bienvenidos a Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy les acompañaremos Jimena Charri desde Los Ángeles, California, Alejandro Velandia, Alberto Ávila, en el Control Master el ingeniero sonido Luis Daza. La riqueza en América Latina podría convertirse en gran productora de hidrógeno verde. Ese es como un reto latinoamericano. Ya tenemos materias primas tradicionales, el petróleo, el carbón, el gas. Muchos analistas consideran el gas como un importante instrumento de transición energética. O sea, el gas es fundamental para desarrollar otras alternativas de generación de energía. Pero el hidrógeno verde, especialmente que es el de menor contaminación, es un potencial muy grande en América Latina porque tenemos agua suficiente en el caso de Brasil, de Colombia, y pues América Latina podría convertirse en un gran exportador de hidrógeno. O sea, tenemos las condiciones meteorológicas porque es agua y electricidad, ¿no es cierto? La combinación para la producción de hidrógeno verde. Nos falta tecnología, pero esa puede ser una gran fuente de divisas para toda América Latina. Eso es por lo menos lo que se ha venido planteando por distintos medios de comunicación y aquí lo retomamos en Panorama Económico para analizarlo, para ver las ventajas y como siempre le hemos manifestado, pues tenemos que aprovechar los recursos disponibles para seguirlos desarrollando y también para tener fuentes de divisas y con esos recursos poder desarrollar las nuevas tecnologías, las nuevas alternativas de generación de energía a través del el aire, el agua y también el sol. De varias maneras podemos tener nuevas alternativas de producción de energía. Eso básicamente es una fase importante que debemos tenerla en cuenta en América Latina. Igualmente las materias primas en general, los commodities, lo que tiene que ver con alimentos en esta coyuntura que está viviendo el mundo, pues hay una demanda muy creciente de alimentos en Europa, en África, en muchos sectores del mundo y América Latina también puede jugar un papel fundamental en la provisión de estos alimentos. Ya hay unos alimentos que Ucrania no los puede proveer porque sencillamente un país que ha sido bombardeado, sus tierras no quedan en la mejor condición de producción. Una tierra que está llena de químicos que han sido disparados, que han sido bombardeadas esas tierras, pues son tierras improductivas. Ese es el efecto en la agricultura y en otros escenarios de la guerra. Y por esa razón América Latina tiene una grandísima oportunidad de exportar cacao, exportar soya, exportar azúcar. Los países como Brasil, como Ecuador, que son grandes productores de azúcar, de cacao respectivamente, tienen un horizonte muy amplio en exportaciones y en divisas para sus respectivos países. Entonces, ese es el panorama general, Alejandro, y esta semana, pues, naturalmente el dólar cierra a la baja. Yo no sé cómo, pues, realmente la expectativa es que la tasa de desempleo en Estados Unidos tiende a la baja y es como un indicador positivo, eso repercute un poco en la caída leve del dólar en Colombia. Sí, muy buenas tardes a todos los oyentes de Panorama Económico, mis estimados colegas Luis Alberto Ávila, Jimena Charri, ingeniero Luis Daza y doctor José Gregorio Hernández Galindo. Estamos mirando los índices más importantes del mundo, comenzando con la Bolsa de Nueva York en sus principales índices como Dow Jones, que hoy cierra en los 42.352 puntos, este cierra levemente al alza del 0.81%. También el Standard & Poor's 500 sube en 0.89% al alza, cierra en los 5.750. El Nasdaq, que agrupa las tecnológicas, cierra en los 18.134 puntos y este sube más fuerte en el mercado en el 1.21%. En bolsas internacionales vemos al Bovespa de Sao Paulo. En la bolsa de Sao Paulo lo vemos cerrando los 131.890 puntos, subiendo el 0.17%. En bolsas de Europa vemos las más fuertes, vemos al DAX alemán en los 19.120, cierra hoy 0.56% al alza. El FTSE 100 de Londres cierra levemente negativo en el menos 0.02% y cierran los 8.280 puntos.
En el caso del Eurostock 500, que agrupa las 50 más importantes del mercado en Europa, cierra en los 4.954. Este cierra levemente al alza en el 0.88%. En el caso del IBEX español también sube el 0.35%. En el caso de Suiza, el SMI baja levemente el menos 0.10% y cierra en los 12.000. Recordemos que Suiza es un actor financiero muy importante, así igual que lo que es Reino Unido en el planeta. Son sectores muy importantes. Miramos bolsa de Rusia, que está sufriendo mucho su país por el tema de la guerra. Vemos el índice MOEX, Rusia Index, hoy queda en los 2.802 puntos y sube levemente el 0.71%. Miramos también otras bolsas muy importantes. Es el índice Shanghai en la bolsa de China, que lo veíamos subiendo. Lo veíamos con un alza fuerte del 8.06%, cerrando en los 3.336 puntos. Y también mirando el A50, que agrupa a las 50 más representativas del mercado, cierra los 14.016 puntos. Muchos analistas estaban diciendo que por qué el Shanghai Composite había estado como ralentizado durante varios años. Los últimos años, Luis Alberto, estaban mirando que no había tenido como el mismo impulso de años anteriores. Este es lo que tiene que ver, los últimos años ha estado muy deprimido, el índice no tiene fuertes alzas sostenidas, mas sin embargo hoy vemos que muchos indicadores están subiendo fuerte. En los indicadores de los sectores de la economía en China, esto a través de la bolsa de valores. También vemos al Nifty 50 de la India cerrando levemente a la baja, 0.79%, y este cerrando en los 25.049 puntos. Y el desempleo en Estados Unidos ha venido bajando, por lo menos en el mes de julio se registra una caída importante y se llega a una cifra de 4,20% por ciento de desempleo en los Estados Unidos. Aquí tenemos un poquito más del 10% y realmente allá está en la mitad la tasa de desempleo. Recordemos que la tasa friccional... Generalizado, perdón, ¿en cuánto está? La tasa friccional está en el 4%. Friccional quiere decir que una persona se retira de un empleo y pasa rápidamente o consigue de manera... Que es del 4% para abajo, ¿no? 4% hacia abajo. Entonces, relativamente consigue fácil trabajo o en un tiempo corto, menos de 6 meses, consigue trabajo nuevamente y eso genera, pues, obviamente que una economía está realmente bien o relativamente bien, porque una tasa de desempleo menor del 4%, que en Estados Unidos ya está acercándose a este nivel. Bajar la tasa de desempleo está en el 4.2%. Si la logra bajar por menos del 4%, pues estaría en esa tasa friccional, que es un buen indicador. Y hablando de ese indicador tan bueno, Luis Alberto, menos mal que habla del dato, porque Donald Trump en su administración llegó a bajarlo al 3.5% y eso no pasaba hace 40 años, ¿no? Entonces fue la noticia muy buena y recordemos que algo que se ancló mucho a que esto sucediera fue la baja de impuestos tan importante que llegó a bajar la tasa impositiva para las empresas sociedades del 35 al 21%. Eso también lleva a que la Reserva Federal siga confiando en la economía, en la recuperación de esta economía importante del mundo y pueda seguir bajando la tasa de interés allá en los Estados Unidos. Recordemos que en la última reunión de la Reserva Federal bajaron 50 puntos. Otro tema importante en el análisis económico acá en Panorama tiene que hacer referencia a todo lo que son los estibadores, las personas que trabajan en los puertos en el mundo. En los Estados Unidos estaban en un paro esta semana y varios puertos, ¿no? Varios puertos, pero Jimena nos tiene un informe muy importante allá desde Los Ángeles, California, y le vamos a dar la bienvenida para que nos comente el impacto, porque ya lograron negociar un incremento de salarios y eso pues generalmente tranquiliza, porque imagínense ustedes los puertos con problemas para recibir la carga de China, de Europa, de diversos países del mundo, inclusive Colombia puede tener problemas. Recibir y enviar, ¿no? Enviar, el doble importaciones y exportaciones. Entonces tenemos un análisis bien interesante. Jimena, bienvenida a Panorama Económico en La Voz del Derecho. Un cordial saludo para todos nuestros queridos oyentes de Panorama Económico aquí en La Voz del Derecho. Fuerte saludo para nuestro equipo y nuestros invitados. Y bueno, les cuento aquí en Los Ángeles, en esta mañana de hoy viernes, estamos en 18 grados,
pero la proyección para el fin de semana será alrededor de los 30 grados. Da la impresión que estuviéramos todavía en verano. Sin embargo, les cuento que en horas tempranas de la mañana siempre amanecemos con temperaturas muy bajas. A medida que transcurren las horas va aumentando la temperatura. Y bueno, una noticia bien importante esta semana, pues lo fue la huelga de estibadores acá en los Estados Unidos. Esto fue a partir del 1 de octubre y fueron alrededor de 45.000 estibadores de la costa oeste y el Golfo. Les cuento que encontré una definición bien interesante que hace de este caso particularmente Analdex. Pues eran 45.000 trabajadores que exigían del 77% al ser implementado en el plazo de 6 años. Finalmente, este 3 de octubre, la ILA alcanzaron a lograr un acuerdo preliminar con la principal naviera USMX y esto desde luego pues culminó con el fin de la huelga. Esto pues mediante un comunicado se anunció que habían llegado a un acuerdo tentativo entre los salarios y han acordado extender el contrato maestro hasta el 15 de enero del 2025. La sentencia es inmediata. A ello pues cesarán todas las acciones laborales actuales y se reanudará todo el trabajo cubierto por el contrato maestro, esto pues en palabras del sindicato. ¿Qué se acordó? Pues miren que el diario New York Times informó que los trabajadores consiguieron un aumento salarial del 62%, menor al 77% que estaban solicitando en un plazo de 6 años, pero pues miren que fue superior al 50% que la organización les había ofrecido inicialmente. Miren unos datos bien importantes. El primer día de huelga en los puertos en la costa este y en el Golfo de los Estados Unidos se había provocado una significativa disrupción en la cadena de suministro marítima. Esto pues reportado por distintos medios. Esto desde luego afectando importantes terminales desde Boston hasta Houston. De acuerdo con un informe que publicó Bloomberg en línea, economistas calculaban que las pérdidas diarias oscilarían entre los $1.000 millones y los $5.000 millones. Recordemos esto debido a los retrasos y la disminución de actividades comerciales tanto en la importación como en la exportación. La ILA, como lo decía en un inicio, sostiene que sus miembros merecen un aumento significativo, especialmente tras haber trabajado durante la pandemia por COVID-19, periodo en el cual las principales navieras mundiales alcanzaron beneficios récord valorados en cientos de miles de millones de dólares. Recordemos quién es el estibador en la logística portuaria. Como lo dicen en distintos medios, pues es un trabajador especializado en las operaciones de carga y descarga de mercancías en puertos y terminales marítimos. Su labor diaria incluye la organización, distribución y disposición eficiente de diversos tipos de carga, tanto en los barcos como en los almacenes y en los contenedores. Los estibadores desempeñan el rol más importante en la cadena logística y el comercio internacional, ya que su responsabilidad es asegurar que las mercancías sean manipuladas de manera segura y sean entregadas a tiempo. De modo que muy importante que se haya logrado este acuerdo porque ya se estaba viendo en distintos medios y ya estaban haciendo proyecciones de la cantidad de pérdidas que se iban a reportar de no haberse logrado este importante acuerdo. Y aquí continuamos con materias primas muy importantes para el planeta. Recordábamos las materias primas refugio, que son tan vitales, tan importantes. Estoy hablando de materias primas no renovables, pero que tienen un altísimo valor a nivel estratégico de refugio económico para el mundo, para las personas y los países. Miramos el oro, hoy cierra en los $2.671, cierra levemente a la baja en el menos 0,29%. Esto para el caso del oro. Recordemos que el oro viene teniendo unos valores nunca antes vistos
Este año viene haciendo máximos históricos, recordamos, está en $2.671 la onza. Luis Alberto, no sé si se está refugiando en oro o qué está pasando con ese tema y cómo lo están viendo, ¿no? Inicialmente me estoy refugiando en la Casa de los Aguaceros en Bogotá, pero en materia económica, sí, naturalmente el oro es uno de los refugios en épocas de crisis, ¿no? Cuando hay una volatilidad muy fuerte del dólar, la gente compra oro en algunos casos y tiene reservas en oro, o las empresas o los mismos estados, ¿no? Y hay algo muy importante que está pasando, Luis Alberto, que muchos se están preguntando si es que se viene una crisis. ¿Por qué? Porque los grandes actores se están refugiando en oro y están haciendo nuevos máximos históricos. Y recordemos que el oro es el refugio ante las crisis, ¿no?, económicas. Miramos otro refugio a nivel global, miramos la plata. Hoy cierra en los $32 con 45 centavos y esta cierra levemente negativo en menos el 0,04%. Materias primas vitales para Colombia, crudo, WTI, petróleo, lo vemos cerrando los $74 con 56 centavos. Este sube hoy el 1.15%. Mirábamos que en días y en meses anteriores la tendencia es de caída. En este año presentábamos valores por encima de $80. En este momento ya tenemos, recordemos, WTI a 74 con 56 centavos. Esto, datos en tiempo real. En el caso del crudo Brent, cierran los $78 con 15 centavos y este sube levemente en el mercado el 0.68%. Y hablando de esas reservas, Luis Alberto, de refugio, miramos a los mayores tenedores de reservas del mundo como países. Miramos el primer país, que es los Estados Unidos, con 8.133 toneladas de oro. Es el país que más se refugia en oro en el mundo, con reservas acumuladas, recordémoslo, de 8.133 toneladas. El segundo que le sigue es Alemania, con unas reservas de 3.352 toneladas. Esto como refugio en el oro. El tercero es Italia, para muchos sorprendente, puesto que no está ya dentro de las 5 economías del mundo, más sin embargo es tercero en reservas mundiales de oro con un volumen de 2.452 toneladas. El cuarto es Francia, con 2.437 toneladas de oro. Rusia, otro gran actor importante, pero que no está dentro de las 5 economías del mundo, pero sí es quinto en reservas de oro, 2.336 toneladas para Rusia. China, 2.264. Suiza, país referente financiero, refugio de capitales a nivel global, con 1.040 toneladas. Japón, 846. India, 841. Recordémoslo, India ya quinta economía del mundo por Producto Interno Bruto. Y Países Bajos, Holanda, con 612 toneladas. Y Luis Alberto, noticia y sorprendente para muchos, Colombia solo cuenta con unas reservas de oro de 4 toneladas, 4.6 toneladas. Miramos las reservas en Latinoamérica: Venezuela 161 toneladas, Brasil 130, México 120, Argentina 61 toneladas, Bolivia 34, Perú 34, Paraguay 8, Guatemala 6. Y esto pues es un llamado para el Banco de la República y para el gobierno, que es importante tener reservas en oro, Luis Alberto, pues son las reservas a nivel de décadas y también de siglos por excelencia, ¿no? En el campo de petróleo, lo que se viene analizando es que evidentemente la reacción de Israel o la respuesta de Israel a Irán en el evento de que ataque ciertos centros de producción de petróleo de Irán, eso es lo que está llevando a la expectativa y al nerviosismo de que suba el precio del petróleo. O sea, ya se está empezando a ver. Ese es uno de los factores geopolíticos que explica por qué se incrementa el precio del petróleo, y obviamente puede darse, pues si se prolonga este conflicto armado, pues un incremento de precios sostenido que implica que presione nuevamente el alza de precios de muchos productos derivados del petróleo. Esas son las causas objetivas globales de la inflación. Entonces, por esas razones que empiezan a variar precios en el petróleo WTI, el Brent, y es básicamente eso. Si la respuesta de Irán, y como lo han dicho varios analistas, los objetivos militares a atacar son los centros de producción, obviamente la OPEP, la Organización
para el petróleo a nivel global tiene una reserva de 6 millones de barriles diarios como reserva. O sea, esa reserva se puede utilizar. Pero aún así con esa reserva, si hay este conflicto, si se incrementa este conflicto y Estados Unidos, específicamente Israel, porque Estados Unidos obviamente es el gran socio, es aliado estratégico militar de Israel, enfocan un ataque a los centros de producción petrolero de Irán, naturalmente eso dispara el precio en los próximos meses o en los próximos días. Y hay otra cosa que complementar, argumentar ahí, que Irán está en la zona del Golfo Pérsico, donde están los grandes participantes de la OPEP. Vamos a hablar de Arabia Saudita, que es el mayor exportador de hidrocarburos, que es vecino frontal, lateral con Irán. Arriba tenemos a Kuwait, otro integrante de la OPEP, gran exportador también. Arriba tenemos Irak, otro gran exportador. Entonces, ahí también tenemos Qatar, también tenemos Emiratos Árabes. Entonces tenemos una zona que es estratégica, no solo un país, que es rico. Y hay otra cosa, si entre Israel e Irán se mandan misiles, precisamente pasan por ese tránsito, pasan por Irak o pasan por Arabia Saudita. Entonces el problema obviamente sería sistémico y sería muy grave porque es una zona petrolera a nivel global. Entonces es importante por eso hacer los acuerdos, los diálogos, porque el planeta podría en una guerra fácilmente, si esta zona se daña totalmente, pues podría llegar fácilmente un barril de petróleo a $500 por la escasez que se llegaría a generar. Países ganadores con esto, por ejemplo, sería un país como Rusia, que tiene grandes exportaciones también de petróleo y de gas, pero los países del Medio Oriente creo que serán los más afectados, donde esto llegará a una escalada mayor y donde se empezarán a integrar más países en el conflicto, ¿no? De acuerdo. Esa es, dijéramos, la relación que hay en este momento de lo que está pasando a nivel global en materia del conflicto que estamos registrando y pues obviamente la respuesta que se espera de Israel frente a Irán. Y desde luego también la Unión Europea ha tomado medidas frente a China, subir a 45% el arancel a los carros eléctricos, es una medida fuerte y China también ha reaccionado. Sí, ha reaccionado China frente a esto y también hay represalias de productos de Alemania o productos de Europa que también han empezado a subir los aranceles para las importaciones a China. Entonces, esa guerra comercial que tuvimos en la época de Donald Trump, que se está incrementando ahora entre Europa y China, pues naturalmente también cambia y contrae el comercio internacional. En la medida que usted sube aranceles no está dejando que haya libre comercio, está, digamos, interviniendo el mercado y elevando los precios reales de los productos, que eso hace que la gente compre menos esos productos y que los chinos no tengan la demanda que tienen ahora en los carros eléctricos. Pero por otro lado, que lo que también trata es de proteger en este caso la industria europea, ¿no? Claro. Porque recordemos que los chinos, Luis Alberto, producen muchas veces a pérdida y el Estado se encarga de financiarlos para que puedan ser competitivos en el mercado. Pues no por nada, Luis Alberto, los autos eléctricos chinos son más baratos, ¿no? Miramos marcas como BYD, que hace competencia con Tesla y otras del mercado que son muy fuertes en el tema de vehículos eléctricos o híbridos, pero los chinos ya se les están saliendo por delante por el tema de costos y por el tema de innovación también están viniendo con un muy buen desarrollo. Entonces a veces la gente en el tema de masa por volumen en productos dicen pues ¿qué compramos mejor? ¿Un vehículo chino que tiene casi los mismos estándares o ya iguales estándares a un vehículo occidental eléctrico o nos quedamos con un vehículo occidental que es más costoso o lo hacemos con un vehículo chino que es más barato, ¿no? Precisamente por eso es que la industria, recordemos que Europa, una de sus industrias fuertes es la industria de los automóviles. Recordamos marcas muy importantes en Europa como la Daimler-Benz, que son los que producen los Mercedes, la BMW, la Volkswagen, que agrupa muchas marcas, entre ellas Opel, Volkswagen, marcas como deportivos como Porsche y otros. Entonces es importante de proteger esta industria. Recordamos, por ejemplo, en Francia está la Peugeot, está la Renault y está Citroën. En el caso de Italia tienen a Ferrari, a Fiat, y recordemos que esta ya también hace parte, esta Fiat también tiene acciones en Chrysler. Entonces, obviamente el tema de los vehículos en Europa es muy fuerte, es una industria muy sensible y es un gran aparato de motor que mueve la industria en Europa. Entonces, por eso está el tema de producción, pero Luis Alberto, China ya de lejos es el primer productor como país, o sea, es el país que más produce automóviles de lejos en el mundo, tiene el primer lugar.
Sí, España este año ha sido uno de los mayores importadores de petróleo de Venezuela. Ha importado 303.000 toneladas métricas de crudo de Venezuela. Y como España dejó de recibir, Irán redujo las exportaciones de petróleo a España. Entonces España ha encontrado en el mercado, en la oferta venezolana, suplir las importaciones de petróleo. Las necesidades que tiene España de petróleo son muy altas porque no es un país petrolero España. Entonces, realmente Venezuela ha jugado un papel importante y por eso se explica en alguna medida que Venezuela ha venido recuperando la industria petrolera. O sea, la producción diaria de petróleo de Venezuela ha venido subiendo de los 500.000, 600.000, 700.000, ya ha subido a más de 1,5 millones de barriles diarios, superando inclusive a la producción colombiana en materia de petróleo. Entonces, este es un buen indicador de lo que está pasando en la materia global, sobre todo en la relación España-Venezuela y Unión Europea, porque ya también Irán disminuyó y prácticamente no tiene una exportación de petróleo a España y a Alemania. Entonces ya empezaron a tomar represalias, ya Irán no está haciendo la misma relación comercial antes del conflicto, o por lo menos de esta situación que se presenta en la guerra de Israel, Medio Oriente, todo lo que tiene que ver con la Franja de Gaza, con el Líbano y todas las zonas aledañas al Medio Oriente. Entonces, esa parte está afectando porque ya Irán está reaccionando específicamente como, pues no exportándole petróleo ni a Alemania ni a España. Sí, y hay otro tema importante. Recordábamos que, por ejemplo, Venezuela, que está más o menos en una producción de los 500 al millón de barriles diarios, ellos llegaron a tener una producción de entre 3 y 4 millones de barriles, ¿no? Sí. En el caso de Irán también anda fluctuando una producción entre los 3 y 4 millones de barriles. Obviamente los ingresos de esto son muy importantes. El petróleo iraní es de buena calidad, igual que el de Arabia Saudita, son vecinos, y el de toda esta zona. Entonces es importante mirar por qué es tan importante este recurso, Luis Alberto, y por qué en Colombia no se sabe por qué el gobierno toma esta política de frenar todo lo que eran nuevos proyectos de desarrollo para petróleo y gas y carbón, porque recordemos que los combustibles, la canasta de combustibles es muy importante para el planeta. Es muy importante mirar que nosotros tenemos que tener una canasta sostenible en energía y que adicional a esto genera mucho dinero y mucho ingreso para el país. Pero cerrando con temas de panorama internacional, hoy vemos el reposicionamiento de la lista de los hombres más ricos del mundo. Grandes emprendedores como Elon Musk, precisamente protagonistas, personas que están cambiando la industria, el desarrollo, en todo lo que tiene que ver en la tecnología aeroespacial, en el tema de vehículos, esto en el caso de Elon Musk para Tesla, vehículos eléctricos. Miramos a Elon Musk hoy cerrando con una capitalización de mercado de su fortuna de los 264.000 millones de dólares. Vemos a Larry Ellison, que ya toma el segundo lugar. Larry Ellison, recordemos, dueño de Oracle sistemas de software, cierra hoy con los 208.000 millones de dólares. Mark Zuckerberg, que había bajado en la lista el año anterior, había estado por encima de los 20 puestos de los hombres más ricos del mundo, vuelve hoy a alcanzar un papel protagónico, alcanza otra vez el tercer lugar, con la tercera fortuna más importante del mundo a nivel bursátil, en los 206.000 millones de dólares. Jeff Bezos, dueño de Amazon, desciende al cuarto lugar, llegó a ocupar el segundo y el primer lugar, hoy registra los 204.000 millones. Bernard Arnault, dueño de Louis Vuitton Moet Hennessy, una de las marcas de lujo a nivel global, cierra en los 185.000 millones de dólares. Y en el 10º puesto, cerrando esta lista, cierra Steve Ballmer de Microsoft con los 122.000 millones de dólares. Mirábamos hombres también ricos como Google, puesto 7. Miramos a Larry Page con 138.000, su compañero en Google, también fundador, Sergey Brin con 132.000 millones. Este octavo lugar, noveno lugar para Mancio Ortega en los 128.500 millones de dólares, dueño de marcas como Zara, Bershka y todo lo que tiene que ver con Grupo Inditex. Sí, y vamos a Panorama Económico Nacional, analizando los principales temas. Estaremos hoy con Ricardo Sánchez, que nos va a participar en el análisis de un tema bien interesante, que es el tema del sector rural, el sector agropecuario, y también un tema que es el de crecimiento, que es una palabra que se usaba y que naturalmente no se ha explicado muy bien a la comunidad, tanto académica y al público en general. La seguridad
ontológica y diacrónica y los límites del termodesarrollo. Es básicamente una de las charlas que desarrolla y que implementa Ricardo Sánchez en las universidades de Colombia. Entonces vamos también a estar con Alejandro Reyes, que es el director de estudios económicos del Banco BBVA en Colombia, el Banco Bilbao Vizcaya, con quien estaremos analizando la economía colombiana, cómo va cerrando este tercer trimestre del año y cuáles son las perspectivas para el año 2025. Le damos el saludo a Ricardo Sánchez para que nos comente básicamente cuáles son los principios, como los principales tips de su charla que ha venido desarrollando en las investigaciones que ha hecho sobre el sector agropecuario en materia de crecimiento y sobre todo el límite que tiene el termodesarrollo, porque naturalmente el planeta es uno solo y tiene una capacidad física limitada, entonces no podemos pasarnos de lo que tenga el planeta, ¿no es cierto? No podemos por decreto nada, ni incrementar los kilómetros del planeta, ni incrementar los lagos, ni Estoy hablando específicamente las fuentes hídricas. Vamos a que él nos comente de manera detallada cómo ha venido construyendo esta investigación y que nos comente exactamente en qué consiste esta frase que una exministra de Minas nunca la supo utilizar, porque es el decrecimiento, pero no es que la humanidad entre en un retroceso, sino cómo hay unos límites. El planeta no puede desbordarse de esos límites, o sea, no puede tratar de explotar más de lo que no puede dentro del planeta mismo. Entonces vamos a iniciar este diálogo con Ricardo. Bienvenido. Él tiene pues estudios de doctorado y pues es filósofo como carrera básica, para que nos comente en qué consiste este análisis que usted ha venido trabajando en los últimos años. Bueno, muchas gracias por la invitación. Saludo a la mesa de trabajo, doctor Ávila, y a los radio oyentes de su programa. Es un tema, digamos, no muy complejo, ¿sí? En el sentido de la sencillez de lo que corresponde la comprensión de estar incluidos en un solo sistema planetario. Es decir, en la economía nosotros hablamos todo el tiempo de elementos exógenos, ¿no? y endógenos en un sistema. No, pues básicamente vivimos en un solo planeta y todo en este proceso, en este límite, es endógeno. Básicamente es eso, ¿verdad? ¿Y cómo llegamos a esta concepción y a esta idea del termodesarrollo y evidentemente del decrecimiento en términos entrópicos o del gasto energético planetario? Llegamos a esta idea por la emergencia, biofísica, ecológica, ambiental, que a todas luces es imposible negar, ¿verdad? Estamos hablando de un calentamiento global, de unos cambios en términos del clima, del medio ambiente, contaminación, abuso del consumo de materias primas y demás, que ha desmejorado la vida planetaria y tiene efectos claramente en el bienestar de la población. Esto tiene mucho que ver con la comprensión del fracaso del desarrollo sostenible en gran medida, del fracaso del desarrollo humano y la concepción de dónde vienen, parte del desarrollo económico y el desarrollo socioeconómico. Y estoy echando hacia atrás una línea histórica en donde, nuestro campo, que es la economía, ¿sí?, ha venido transitando en unos trompos, ¿sí?, coyunturales y dando respuesta a unas coyunturas sin pensarse, reflexionarse en su estructura, ¿verdad? Porque esa es la que no se mueve, ¿sí? El capitalismo no se toca, ¿sí? Y eso pues, nos ha llevado a una situación en donde seguimos creyendo en un subsistema que es esta economía dentro del sistema que es el planeta, ¿verdad? En el que el desarrollo es ad infinitum, ¿sí? Y ahí es donde evidentemente el planeta está sufriendo y la realidad nos está pasando factura con estos fenómenos que he mencionado anteriormente. Y en materia práctica, Ricardo, nosotros tenemos grandes necesidades en materia de alimentos, lo estábamos comentando al iniciar el programa. Europa, África tienen necesidad de grandes demandas de alimentos, especificábamos en la soya, en temas como el arroz, en fin, que requieren estos países, y ahora con este problema de la guerra, pues eso lleva a disminución también de la oferta de alimentos de muchos países como Ucrania.
Colombia puede ser un potencial, pero lo que uno ve es que su tamaño de producción es muy limitado. Uno revisa azúcar, por ejemplo, Colombia produce 600.000 toneladas para exportación. Puede que produzca 2,5 millones de toneladas al año, pero solamente 600.000 disponibles. El resto queda para el consumo interno. En cacao también tenemos una demanda global creciendo y Colombia pues también tiene para su mercado interno y ya está copada la capacidad exportadora. De tal manera que si quisiéramos en el sector agropecuario, que es donde decimos queremos crecer ahí, ¿qué hacemos? Porque tenemos baja productividad. Cuando uno compara precios de Colombia de algunos productos, es imposible competir. Yo hace poco comparaba productos como el frijol y es imposible, $2,5 por tonelada contra lo que se está pasando con 1.500, 1.200, entonces de precios de otros países del mundo. Entonces, doble precio en algunos productos agrícolas que nos hacen no competitivos a nivel global. ¿Qué hacer frente a esto? Esos retos que hay frente, primero, a la estructura de la tenencia de la tierra. ¿Sí? Acabas de decir, Sí, básicamente, ¿sí? sí, El tenencia y uso, sí. ¿de acuerdo? Porque no es simplemente un asunto de tenencia, que Ujú. sí, sino también de uso. Cuando hablamos, por ejemplo, tú mencionabas de los trabajos que vengo haciendo, hablamos de seguridad ontológica. Cuando la distribución de la riqueza está concentrada, ¿sí? En un Sí. país de una muy baja productividad porque entendió la tierra como el baúl del medioevo en donde se deposita oro, ¿verdad? Para Ujú. crecer monetariamente. Es decir, la tierra eh, es un bien para inflar, ¿sí? El capital en el tiempo, ¿verdad? Ujú. Cuando es una tierra baja en términos de su uso, ¿sí? Bajo uso, es decir, hay una baja productividad porque su uso está desplegado en función de unas cuantas cabezas de ganado, que además es poco rentable o poco eficiente la forma como se está desarrollando la ganadería en Colombia, ¿verdad? Sí, correcto. Eh, la tierra es en función de esa concentración y, por ejemplo, el conflicto nuestro en Colombia está trazado en esos términos. Si tú me preguntas cómo mejoramos esa productividad, pues eh, hay muchos factores. Primero, el principal, evidentemente, dársela al campesino, que es el que produce la tierra, ¿verdad? Ujú. Claro, la agroindustria, uno podría decir, es mucho más eficiente, ¿sí? Bueno, hay que desarrollar agroindustria dentro de esa perspectiva económica, pero si tú me lo permites, Sí. pensemos en términos bioeconómicos. ¿M? Y Ujú. en términos bioeconómicos, la eficiencia está puesta alrededor de cuál, ¿sí? Es más, tiene mayor retorno energético, ¿no? Y en términos energéticos, la agroindustria tiene unas inversiones gigantes en hidrocarburos, en insumos, bioinsumos y demás, en comparación con la economía campesina. Luego, el retorno campesino es mucho mayor, muchísimo mayor en términos energéticos, ¿verdad? Ujú. Que, ¿cuál sería entonces la recomendación? Evidentemente, ¿sí? Mejorar los sistemas agrarios alrededor de una economía campesina, la asociatividad y demás, ¿sí? Eso implica desconcentrar la tierra, ¿sí? Eso implica ponerla a producir, eso implica unos incentivos para ponerla a producir y entre otras implica generar una proyección alrededor de los TLC, ¿sí? Frenar esos beneficios en donde nos inundan, desincentivan la producción agropecuaria, ¿verdad? Ujú. Porque, hombre, nos inundan de leche subsidiada por otros estados, nos inundan de maíz subsidiado por otros estados, y así sucesivamente. Entonces, efectivamente, nuestros productores en ese comercio, en ese mercado desigual, desproporcionado y subsidiado, pues estamos compitiendo en unas condiciones en donde no es viable, ¿sí? Incentivar la producción campesina. Hay que Ricardo, revisar políticas públicas de Ujú. TLC, de libre mercado. Hay que incentivar el campo, pero el campo es al campesino, al tenedor de la tierra que produce la tierra en términos eficientes al, eh, desde lo energético. Y desde ahí sí pensemos hacia afuera, ¿sí? Mm. Desde ahí sí pensemos hacia afuera. Entre otras, porque el fenómeno de la alimentación y el fenómeno de la producción, ¿verdad? En el mundo, ¿sí? En términos de los requerimientos y las carencias, también pasan por elementos como la distribución de esos alimentos.
¿verdad? Perfecto. Ricardo, una No pregunta, es- Ricardo, una no pregunta, es- una pequeña interrupción para una pregunta de Alejandro Velandia. Sí, Ricardo, una pregunta. Habla con Alejandro Velandia de Panorama Económico. Le quería hacer una pregunta para que vayamos profundizando algo de forma muy corta y sintetizada. ¿Cómo ser competitivos en el mundo agrícola y cómo volver al campesinado desarrollado, pero cómo llevar esto con una economía de escalas para ser competitivos en el tema de costos? Porque obviamente pues la salida no es cerrar mercados, sino ser competitivos con valores agregados, pero cómo ser eficientes, cómo generar valor en esto, en lo que tiene que ver como utilidades entre los márgenes de la venta y lo que le queda al campesino para que no se vaya a la quiebra, por ejemplo, pero obviamente cómo competir con multinacionales que producen grandes cantidades de alimentos, producen miles de toneladas o millones de toneladas, cómo ser competitivos, esto para que funcione una economía sostenible y que podamos también ser un país desarrollado dentro del sector agro. A ver, la economía campesina no es sustituta de la agroindustria, ¿de acuerdo? Y en ese orden de ideas, pues aquí lo que estamos tratando de pensar es en el ejercicio de cómo generamos una soberanía alimentaria. Vamos a ponerlo como en esos términos inicialmente. Antes de ser competitivos a nivel internacional, ¿verdad? Debemos procurar como Estado garantizar que nuestra producción tenga valor interno, Claro. ¿sí? Y evidentemente tenga incentivos para producir. A ver, ponerlo en estos términos. El libre mercado, ¿sí? Fracturó no solamente la industria, fracturó evidentemente la producción agropecuaria. ¿Por qué? El libre mercado fue una estrategia en donde después del 73 en adelante, ¿verdad? La crisis que generó eh, el aumento de los costos de producción, ¿sí? Y fracturó el modelo keynesiano, ¿verdad? Permitió de una u otra forma, ¿sí? Eh, orientar todas las políticas hacia la disminución de los costos de producción. Y aparece la competitividad desde el campo de la microeconomía y demás, y la macro se desplazó. Ok. Entonces, en ese orden de ideas, valdría la pena, una vez superado estos procesos, retomar ese ámbito mucho más keynesiano, ¿verdad? En donde hay que mejorar la producción interna para generar valor internamente. Ojo, uno de los ejemplos que pusieron inicialmente es esta guerra de Ucrania, ¿sí? Y el asunto de la furia y demás, ¿verdad? Sí. Se generaron unos costos de producción en el sistema agropecuario, pero, oh, sorpresa, ¿por qué nosotros dejamos de producir esos insumos? ¿Verdad? ¿Por qué? Entonces tienen muchos de estos elementos, acuérdense de que nosotros, Colombia, ¿sí? Con Venezuela, en una empresa mixta, ¿sí? Generábamos estos insumos. Con el TLC y las importaciones de estos insumos, pues quedamos a la deriva. Y en ese sentido, cuando se genera la guerra y se genera, digamos, un bajo mercado de este bien, los precios suben. Es decir, el TLC nos generó una situación, en principio muy cómoda, ¿verdad? Que hizo que renunciáramos a su producción y perdimos la soberanía. Y una vez dada X o Y circunstancia, quedamos expuestos a los precios del mercado, a los altos precios del mercado, por ejemplo, en un fenómeno de la guerra. Ricardo, estamos... Entonces, antes de hablar de productividad y de competencia hacia afuera, ¿sí? El termodesarrollo implica necesariamente fortalecimiento interno, es decir, una soberanía alimentaria en términos de la producción, de los bienes para producir, que nos permita a nosotros sostenernos y poco a poco ir creciendo con un tejido productivo propio y no ser un San Andresito, entre otras. Es decir, dejamos de producir, nos volvimos mercaderes, ¿verdad? O compradores y mercaderes. En ese sentido, el llamado que tú haces con la pregunta, pues es simple. Sí, hay que tener paciencia, ¿sí? En esa construcción del tejido productivo interno, apostar por modelos eficientes en términos energéticos y no financieros, porque este asunto no es de corto plazo, ¿sí? El afán que tenemos por llegar a ser potencia, ¿sí? ¿Cuánto tiempo duró Alemania digamos, en la Alemania de Bismarck, consolidarse? ¿sí? Cerrando sus mercados, ¿verdad? Para llegar a ser potencia.
Por favor, y nosotros queremos ser potencias en un gobierno, en un solo gobierno. Es imposible. En un abrir y cerrar de ojos. Ricardo, no, pues, no es posible. Ricardo, por la limitación de tiempo, pero en una próxima ocasión lo volveremos a invitar para continuar este análisis que es bien interesante del sector agropecuario, un sector que es estratégico en la economía colombiana. Entonces, queda desde ahora invitado para un próximo programa. Mil gracias y esperamos seguir conversando de este tema que es fascinante en la economía colombiana. Alberto, y a la mesa por haberme invitado. Todos están invitados el 18 de octubre. A su conferencia. Vamos a presentar la conferencia en la Universidad de La Salle, sí. Las puertas abiertas de la Universidad de La Salle, sobre termodesarrollo, donde vamos a estar hablando en más detalle sobre este asunto y evidentemente desde el doctorado en desarrollo, de la maestría en desarrollo y la maestría en políticas públicas, están todos cordialmente invitados para abrir este tema del termodesarrollo y qué es de crecimiento en términos entrópicos. Ricardo, Gracias. perdón, la invitación sería 18 de octubre. Sí, en las horas de la tarde. Sí, a las 6 de la tarde. 6 de la tarde. 18 de octubre, 6 de la tarde. 6 de la tarde, ¿dónde? La Universidad de La Salle, en la 60 con quinta. Auditorio Azul de la Universidad de La Salle. Muy invitados desde nuestros posgrados en desarrollo de la Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo Sostenible. ¿Qué panorama Eso. económico está invitado? Listo, perfecto. Gracias, Ricardo, y una excelente tarde y seguimos en Panorama Económico. En este análisis nos vamos a dirigir al estudio y a la investigación que ha hecho el BBVA en Colombia. Bienvenido Alejandro Reyes, que hace parte del equipo de investigaciones económicas del Banco BBVA en Colombia, para que hablemos hoy de una valoración, un estudio bien interesante que realizaron recientemente sobre la situación económica de Colombia al cierre de octubre y al cierre de septiembre exactamente, y obviamente proyectando el octubre y lo que falta del año. Alejandro, unos indicadores importantes, ¿cómo terminamos, por ejemplo, crecimiento económico para este año, inflación, básicamente tasas de interés al finalizar este año 2024, de acuerdo al estudio que ustedes han realizado recientemente? Sí, sin lugar a dudas, tenemos lo primero, una recuperación gradual que se ha venido ya dando en la economía colombiana, se ha observado en varios indicadores. No es una economía que esté bollante ni muy dinámica, pero sí ha venido recuperando tracción. Eso va a continuar en lo que resta del año y creemos que la economía va a alcanzar a tener un crecimiento cercano al 2%. Recuerda que el año pasado crecimos apenas el 0.6%, entonces es una recuperación significativa frente a lo que tuvimos el año pasado en términos de crecimiento de la economía colombiana. ¿Qué lo va a motivar o a mover? Hemos visto una buena recuperación del consumo de bienes durables, especialmente resiliencia en el consumo de los servicios, y por el lado de la inversión está como andando a tres momentos. Le ha ido bastante bien a la inversión que llamamos en construcción no residencial. Estos son obras civiles, temas comerciales, pero más que todo la línea de obras civiles ha tenido muy buen comportamiento. Creemos que ya empiezan a haber señales positivas, no todavía muy dinámicas, pero positivas en la inversión en maquinaria de equipo, y creemos que hacia el cierre de año esto nos va a empezar a contribuir un poco más. La de vivienda sí todavía un poco más rezagada, ¿no? Entonces son esos dos factores grandes, inversión y consumo, los que están motivando ese crecimiento. Ahora bien, la economía viene en un proceso de moderación de inflación. Tuvimos una serie de choques muy fuertes de oferta, pero también una serie de choques de demanda muy relevantes en la economía colombiana, y ese hecho de que hayan subido en su momento las tasas de interés del Banco de la República ha permitido moderar ese impulso de la demanda, pero también hemos visto varios de esos choques de la oferta moderarse y diluirse. Entonces la inflación ha venido bajando. Creemos que del nivel actual, digamos, la tenemos en el 6,1% al corte de agosto, va a seguir bajando hacia niveles del 5,4% al final del año. Ha ayudado mucho los bienes y los regulados en ese comportamiento. Le falta aportar un poquito a los servicios, y creemos que esos son los que van a empezar a aportar en la moderación de la inflación hacia adelante, ¿no? Ya para el tema de las tasas de interés, estamos un poquito desconectados. El Banco de la República a la fecha ha bajado 300 puntos básicos su tasa de interés, que no es poco, es un movimiento muy fuerte, pero la mayoría de tasas de crédito o de captación han bajado mucho más. Por ejemplo, en captación la ETF ha bajado más de 450 puntos básicos. En colocación de créditos, por ejemplo, la hipotecaria ha bajado 740 puntos básicos.
básicos o las comerciales, los créditos para empresas 600 puntos básicos. Creemos que esto va a continuar hacia adelante. El Banco de la República va a seguir bajando tasas de interés gradualmente. Seguramente va a terminar en algún rango entre el 8,5% y el 9% su tasa de interés de política, pero creemos que va a ser, digamos, parte de ese camino a continuar a bajarla hacia adelante, y los bancos, los temas de crédito van a seguir incorporando esa tendencia, y vamos a ver rebajas adicionales en lo que resta del año en las tasas de interés, tanto de créditos como las de captación. Eso es un poco, con esas tres grandes variables, lo que esperamos para este 2024. Miremos un poco el panorama global. Hay unos elementos importantes de geopolítica, el conflicto en el Medio Oriente, lo de Ucrania y Rusia que sigue vigente. Eso puede cambiar un poquito los elementos de las cifras de crecimiento económico: 3.1 crecimiento económico global para 2024 y 3.3 para el 2025, que cifras que ustedes manejan en su estudio. Eso puede cambiar con esta coyuntura que estamos viviendo en este momento en materia de incremento, recrudecimiento del conflicto que se está viviendo en el Medio Oriente. Es un tema muy relevante y muy importante. La escala por el momento no creemos que logre mover el crecimiento global, pero obviamente existe el riesgo de que escale aún más, y ahí sí podría tener un impacto global. Pero por el momento yo creo que para el crecimiento de 2024 no tendrá un impacto muy relevante. Ha habido algún repunte en el precio del petróleo, y cuando esto suele ocurrir por choques de ese tipo, que son choques de oferta geopolíticos, tiende a haber una moderación en la actividad global, pero lo hizo desde niveles relativamente bajos, porque había bajado mucho en los últimos 2 meses. Entonces no creemos que vaya a tener un impacto inmediato muy relevante. Obviamente hay mucha incertidumbre que rodea este conflicto, y si llega a haber un escalamiento mayor, donde ya no sea esta confrontación entre el Estado y esos grupos particulares que hay en la región, sino que sea un confrontamiento entre estados, o eventualmente se unan a ello alguna confrontación con otras potencias, sí podríamos estar hablando de un escenario mucho más débil, que de materializarse tendría efectos más significativos en el 25 que en el 24 en términos de actividad. Por el momento creemos que las dinámicas propias de la economía global no están siendo afectadas por este conflicto geopolítica, y tenemos a los Estados Unidos relativamente resiliente en actividad, y la economía china un poco más débil, ¿no? Entonces, más por factores propios de su economía. Entonces, esa naturaleza propia de estas economías son las que van a dominar el comportamiento de la actividad mundial. Y vamos entonces, ya para ir cerrando esta interesante charla sobre el Producto Interno Bruto. Ustedes tienen una proyección 2%, cerramos el año 2024 como crecimiento del Producto Interno Bruto, y para el año entrante tenemos una proyección de 2,1, 2,8. Esas cifras se pueden mantener sin ninguna, pues obviamente esa tendencia será posible que cumplamos esa meta este año, cerremos 2%, el año entrante 2,8. Sí, mira, nosotros, digamos, ya tenemos datos observados del primer semestre del año. Tuvimos un crecimiento del 0,8 en el primer trimestre y del 2,1 en el segundo trimestre. Esto te da mal contado un 1,5 del primer semestre. Necesitas crecer 2,5 en el segundo semestre, y estamos viendo cifras por esa ronda, ¿no? Entonces sí creemos que es probable. Un ejemplo de eso es el ICE de julio, creció el 3,7%, ¿no? Que es uno de esos indicadores de PIB mensuales adelantados, ¿no? Entonces sí creemos que se logra. Como te digo, estamos viendo impulso en algunas variables puntuales que se mantienen en el tiempo, que usualmente cuando reaccionan para mantenerse en el tiempo. Entonces sí creemos que el 2% que tenemos este año tiene un alto grado de probabilidad de ocurrencia. Sí, ya puntualizando unos datos, acá hablando, por ejemplo, del tema nacional, recordamos que el impuesto de renta para Colombia es del 39%, el impuesto para las sociedades, lo que son empresas y otros, 35%, y como decíamos, puntualizando, el dato de desempleo caía del 9.9 al 9.7. Miramos que el tema de la inflación venía descendiendo del 6.86 al 6.12. Y la tasa de interés, recordamos que el último descenso fue 50 puntos básicos, de 10.75 a 10.25. Y esto, ¿cómo ha repercutido en el mercado? Miramos, por ejemplo, las acciones de Ecopetrol en Colombia, que es la empresa más representativa en el mercado por ingresos petroleros y energéticos. Vemos que la acción no ha levantado desde el valor de los 2.000 pesos, está en los 1.905 pesos hoy al cierre del mercado. Y miramos también, recordábamos que la meta de inflación del Banco de la República es el 3%, que todavía tenemos la inflación en el 6.12, y recordábamos tasa de interés 10.25.
Y llegamos al final de Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy les acompañamos Jimena Charri desde Los Ángeles, California, Alejandro Velandia, Alberto Ávila, nuestros invitados, Ricardo Sánchez de la Universidad de La Salle, igualmente el economista jefe del equipo económico de BBVA Research, Alejandro Reyes. Y un pequeño comentario, Luis Alberto, hablando con el invitado, haciendo un comentario en lo que tiene que ver la política agro. Nosotros no nos podemos cerrar otra vez en el planeta, porque pues las economías que se cierran sufren y desaparecen. Esto le pasó a los chinos, le ha pasado a otros. Entonces esto que es mirar cómo nos volvemos competitivos a nivel de costos y con valor agregado. Por ejemplo, si Colombia es tan bueno en la producción de café de alta calidad, volvámonos selectos en los productos, pero siempre generemos ese margen para que seamos competitivos en la operación del negocio, o sea, en lo rentable. Y nos vemos y nos escuchamos la próxima semana en Panorama Económico en La Voz del Derecho. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio, la agricultura, la industria, en La Voz del Derecho.